que es un grupo albanés con presencia en México, lo acusa de lavar dinero dentro del cártel de Sinaloa. Localizadas el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril. Estados Unidos sanciona casinos en Tamaulipas. Un alcalde y su padre son secuestrados en Taxco. Agentes desarmados de la Fiscalía son emboscados en Michoacán. Y Rancho Izaguirre en Jalisco sigue generando preguntas que nadie puede cerrar. 4 estados. 4 eventos completamente distintos. Que el ciclo informativo presentó como noticias separadas. Que tuvieron sus titulares. Sus horas de atención. Y que después fueron reemplazados por los siguientes. Pero hay algo que empieza a quedar cada vez más claro. Los casos cambian. Los estados cambian. Los nombres cambian. Pero el fondo se parece demasiado. Porque lo que estamos viendo no es una suma de crímenes. Es un sistema. Un sistema que no opera solo con violencia. Que opera también con dinero. Con intimidación. Con información. Con control territorial. Y con la capacidad de dejar al Estado reaccionando por fragmentos. Mientras el sistema funciona como red. Hoy vamos a ver exactamente lo que nos dicen estos 4 casos cuando los ves juntos. Porque juntos, cuentan una historia que ninguno cuenta solo. Empecemos por Tamaulipas. Estados Unidos sanciona casinos. 3 personas vinculadas al Cártel del Noreste. Y a primera vista, esto puede parecer una noticia técnica. Una decisión administrativa de una agencia estadounidense. Un golpe financiero que genera un comunicado. Pero hay algo en esta noticia que va mucho más allá de lo técnico. Hay algo que dice sobre el nivel de sofisticación al que ha llegado el sistema criminal. Y sobre lo que realmente hace que ese sistema sea tan difícil de desmantelar. Los casinos. Detente en eso. No en los nombres de las personas sancionadas. En los casinos. Porque un casino no es solo un negocio de entretenimiento. Es una de las estructuras más efectivas que existen para el lavado de dinero. Por una razón muy concreta. El dinero en efectivo entra. El dinero en efectivo circula. Las transacciones son difíciles de rastrear de manera individual. Y el negocio tiene una justificación legítima para procesar grandes volúmenes de efectivo. Cuando una organización criminal conecta con espacios como ese, el problema deja de ser solo territorial. Deja de ser solo sobre quién controla qué calle. Se convierte en un problema económico. Y los problemas económicos son mucho más difíciles de resolver con operativos. El Cártel del Noreste no es la organización con mayor visibilidad mediática en México. No tiene el perfil del CJNG. No tiene la historia del Cártel de Sinaloa. Pero tiene algo que le ha permitido sobrevivir y operar en uno de los territorios más estratégicos del país. Tamaulipas. Un estado fronterizo con Texas. Con múltiples puntos de cruce hacia Estados Unidos. Con una economía que incluye sectores formales e informales que generan flujos de dinero difíciles de monitorear completamente. Y con una historia de presencia criminal que se remonta a décadas. El Cártel del Noreste emergió de las fracturas del que fue uno de los grupos más temidos de México. Los Zetas. Y heredó de esa historia algo importante. Una comprensión de que el poder en el narco no viene solo de la violencia. También viene del control sobre los flujos económicos del territorio. Sobre quién puede operar y en qué condiciones. Sobre qué negocios son posibles y cuáles requieren acuerdos. Los casinos sancionados por Estados Unidos son parte de esa lógica. Son el componente económico de una estructura que necesita convertir ingresos ilegales en activos que puedan ser usados, invertidos, multiplicados. Y que encontró en esos espacios la manera de hacerlo. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen una lógica específica que vale la pena entender. No son solo una acción punitiva contra personas específicas. Son un mapa. Son la demostración de que las agencias de inteligencia financiera de Estados Unidos han rastreado los flujos económicos de una organización hasta sus puntos de conversión. Hasta los lugares donde el dinero ilegal se vuelve dinero que parece legítimo. Y eso tiene 2 implicaciones. La primera es que el sistema de inteligencia financiera está produciendo resultados. Que el seguimiento del dinero, que es más lento que el seguimiento de personas, está llegando a puntos concretos. La segunda es que lo que fue identificado y sancionado es lo que pudo ser identificado. Lo que no fue identificado sigue operando. Lo que todavía no ha generado suficiente señal para ser rastreado sigue moviendo dinero. Y eso no es un fracaso de las agencias que hicieron las sanciones.
Es la naturaleza del problema. Un sistema que ha tenido décadas para desarrollar sus estructuras financieras. Va a tener componentes que tardan en ser visibles. Las sanciones en Tamaulipas son un avance. Pero son una ventana hacia la escala de lo que todavía no ha sido alcanzado. Segundo caso. Taxco, Guerrero. La investigación después del secuestro del alcalde Juan Andrés Vega y su padre apunta a una familia michoacana con vínculos criminales. Y aquí hay dos capas que necesitan ser analizadas por separado. La primera es el evento en sí. El secuestro. La desaparición. La crisis. Y el desenlace en el que ambos fueron encontrados con vida. Ese desenlace importa. Pero como ya analizamos antes, no es el punto central. El punto central es lo que el evento revela sobre la fragilidad del poder local en ciertas regiones. Un alcalde. Un presidente municipal. La figura institucional más visible en ese territorio. Que queda atrapado en una operación criminal que involucra a su familia. Que desaparece por horas mientras las autoridades estatales y federales responden a la crisis. Eso no debería ser posible. En un territorio donde el Estado tiene control efectivo. Una operación así no puede ejecutarse. No tiene el margen. No tiene el tiempo. No tiene la impunidad necesaria para ejecutarse sin consecuencias inmediatas. El hecho de que ocurriera dice que en Taxco ese margen existe. La segunda capa es más reveladora. La investigación apunta a una familia michoacana. No a un individuo. No a una célula anónima. A una familia. Y eso dice algo importante sobre cómo opera el sistema criminal en ciertos territorios. Las estructuras criminales que tienen raíces profundas en un territorio frecuentemente organizan sus vínculos alrededor de lazos familiares. Porque la confianza más profunda es la confianza familiar. Porque los incentivos para mantener la lealtad son más fuertes cuando los une la sangre. Y porque la estructura familiar es más difícil de infiltrar desde afuera. Cuando la investigación de un secuestro de alto perfil llega a una familia como actor central, no estás viendo un crimen improvisado. Estás viendo la expresión de una estructura que tiene historia. Que tiene relaciones establecidas. Que tiene la capacidad operativa de planificar y ejecutar una operación que involucra a un alcalde. Y que tiene vínculos que cruzan estados. Una familia michoacana operando en Guerrero. Eso dice que las fronteras estatales no son los límites del sistema. Que las organizaciones criminales tienen presencia y capacidad de operación en territorios que no son su base original. Y que esa capacidad transfronteriza es parte de lo que las hace tan difíciles de combatir con estrategias que operan dentro de los límites de cada estado. La relación entre el crimen organizado y el poder local merece un análisis más profundo. Porque es uno de los aspectos del problema que más directamente afecta la vida cotidiana de las comunidades. Y uno de los menos analizados con suficiente detalle. En los territorios donde el sistema criminal tiene control o influencia sobre el poder local. Esa influencia puede tener múltiples formas. La más directa es la corrupción. Funcionarios que reciben pagos a cambio de información, de protección o de inacción. Pero hay formas más sutiles. Funcionarios que no están corruptos en el sentido de recibir pagos, pero que operan bajo la presión implícita de lo que puede ocurrir si sus decisiones afectan los intereses de ciertas organizaciones. Que saben qué líneas no cruzar sin que nadie se las haya explicado explícitamente. Que han observado lo que ocurrió con quienes sí las cruzaron. Que toman decisiones que no son de corrupción directa, pero que tienen en cuenta la realidad del territorio de maneras que benefician al sistema criminal. Esa presión implícita es más difícil de documentar que la corrupción directa. Más difícil de perseguir judicialmente. Y posiblemente más extendida. El secuestro del alcalde de Taxco es una forma extrema de esa presión. Una demostración de que hay grupos que están dispuestos a usar métodos directos cuando consideran que los métodos implícitos no son suficientes. Tercer caso. Michoacán. Aquila. Agentes de la Fiscalía. Desarmados. Emboscados. Uno muerto. Uno herido. Y aquí el análisis tiene que empezar por lo más básico. Agentes desarmados. Eso no es un detalle menor. Es el detalle central. Agentes que estaban cumpliendo con funciones que no requerían estar armados. Que no tenían razón para estar en posición de defensa. Que en cualquier contexto de mínima seguridad institucional no deberían haber estado en peligro. Pero que lo estaban. Porque en Aquila, en ese momento, alguien sabía dónde estaban. Sabía que no estaban armados. Sabía que era el momento de actuar.
Eso no es casualidad. Es información. Y la información sobre los movimientos de agentes de la Fiscalía no es fácil de obtener. Requiere fuentes. Requiere vigilancia. Requiere que alguien dentro del entorno institucional o cercano a él haya tenido acceso a esa información y la haya compartido. O requiere un nivel de vigilancia sobre los movimientos institucionales en ese territorio que dice algo sobre cuánto control tiene el sistema criminal en esa zona. Las emboscadas a agentes del Estado son uno de los mensajes más directos que el sistema criminal puede enviar. No son solo crímenes contra personas individuales. Son declaraciones. Son la demostración de que una organización tiene la información, la capacidad y la disposición de atacar a los representantes del Estado en un momento elegido. Y cada emboscada exitosa, en el sentido de que fue ejecutada sin que el Estado pudiera prevenirla o responder antes de que ocurriera, enseña al sistema algo. Enseña que ese tipo de acción es viable en ese territorio. Que la respuesta institucional no fue suficientemente rápida. Que la inteligencia disponible no detectó la amenaza a tiempo. Y que el costo de esa acción fue aceptable. Ese aprendizaje tiene consecuencias futuras. Porque el sistema va a incorporar esa información en sus evaluaciones de qué es posible hacer en ese territorio. Y va a actuar en consecuencia. El agente muerto en Aquila no es solo una tragedia. Es un costo que el sistema calculó y consideró aceptable. Y eso es lo que lo convierte en algo que va más allá del crimen individual. La situación en Michoacán requiere un análisis que integre lo que hemos visto en múltiples eventos recientes. El Black Mamba que la Fiscalía incorporó para operaciones especiales. La emboscada a agentes desarmados en Aquila. El procesamiento de policías municipales vinculados al CJNG. Y la investigación constante de grupos que tienen décadas de presencia en el territorio. Juntos, esos elementos dibujan un estado donde el conflicto entre el Estado y el sistema criminal ha alcanzado un nivel que no puede ser descrito como violencia ordinaria. Es conflicto de alta intensidad, con actores que tienen capacidad de fuego, inteligencia operativa y disposición de atacar a las instituciones en múltiples puntos. Y con instituciones que están respondiendo con los recursos que tienen. Que están elevando esa respuesta. Pero que todavía están en una posición reactiva frente a un sistema que tiene la iniciativa. Que decide cuándo y dónde atacar. Que tiene la ventaja de la información. Y que opera en un territorio que conoce mejor que cualquier operativo que llegue desde afuera. Cuarto caso. Jalisco. Rancho Izaguirre. Un sitio que ya tiene historia. Que ya ha sido el centro de hallazgos que generaron impacto nacional. Y que sigue generando preguntas. Los guerreros buscadores responden a la FGR. La FGR continúa analizando evidencias. Y el diálogo entre buscadores y autoridades no está produciendo el cierre que las familias necesitan. Este caso es diferente a los tres anteriores. No es sobre violencia directa. No es sobre dinero. No es sobre presión política. Es sobre verdad. O más precisamente, sobre la distancia que existe en México entre los hallazgos y la verdad completa. Y sobre la crisis de confianza que esa distancia genera. Rancho Izaguirre no es solo un sitio donde se encontraron evidencias de algo terrible. Es el símbolo de algo más amplio. De la pregunta sobre hasta dónde llega lo que ocurrió. De cuánto tiempo operó. De quién lo sabía. De quién lo permitió. Y de cuántos lugares similares existen en el país que todavía no han sido encontrados. Esas preguntas no tienen respuesta en un comunicado de prensa. No tienen respuesta en una actualización pericial. No tienen respuesta en ningún avance parcial de investigación. Requieren algo que en México todavía no ha llegado de manera suficiente. Verdad completa. Responsabilidad real. Y consecuencias que estén a la altura de lo que ocurrió. Los colectivos de búsqueda en México tienen una relación con el Estado que es profundamente compleja. No es una relación de cooperación simple. No es una relación de oposición simple. Es una relación de tensión constante entre dos actores que tienen el mismo objetivo declarado, pero que a veces tienen visiones diferentes sobre cómo llegar a él. Los colectivos quieren verdad completa. Quieren saber qué pasó con cada persona. Quieren identificaciones. Quieren que los responsables sean procesados. Quieren que lo que se encontró no sea solo documentado, sino realmente investigado hasta sus últimas consecuencias. Las instituciones operan con restricciones. Con recursos limitados. Con procesos que tienen tiempos. Con consideraciones sobre qué puede ser probado en un proceso judicial. Y a veces con resistencias que van más allá de las limitaciones técnicas.
Cuando esa tensión se hace visible públicamente. Cuando los guerreros buscadores responden a la FGR. Lo que aparece no es solo un desacuerdo sobre un caso específico. Aparece la fractura más profunda de este fenómeno. La fractura entre las familias que necesitan respuestas. Y las instituciones que no siempre pueden o quieren dárselas. Rancho Izaguirre específicamente tiene características que lo hacen un símbolo de algo que va más allá de un solo sitio. Las preguntas sobre lo que ocurrió ahí involucran dimensiones que el análisis pericial solo no puede responder. ¿Cuánto tiempo operó ese lugar? Eso habla de cuánto tiempo estuvo disponible. De cuántas personas pasaron por ahí sin que nadie lo detectara. De cuánta invisibilidad tuvo durante ese periodo. ¿Quién tenía conocimiento de su existencia? Eso habla de las redes de complicidad o de silencio que lo rodearon. De cuántas personas en posiciones de ver algo decidieron no ver. O de cuántas personas fueron amenazadas para que no hablaran. ¿Qué funcionarios o exfuncionarios tenían información sobre lo que ocurría en esa zona? Esa es la pregunta más incómoda. La que más directamente apunta hacia la dimensión institucional del problema. Y la que más resistencia genera dentro del sistema. Porque responderla completamente implica abrir investigaciones que pueden llegar a lugares que incomodan a personas con poder para resistir esas investigaciones. Conectemos los 4 casos. Tamaulipas, Taxco, Michoacán, Jalisco. 4 capas del mismo sistema. Tamaulipas muestra la dimensión financiera. El sistema criminal conectado a la economía formal a través de estructuras que convierten ingresos ilegales en activos legítimos. La dimensión que más directamente garantiza la supervivencia del sistema a largo plazo. La que más lentamente es visible. Y la que más tardíamente genera respuestas. Taxco muestra la presión sobre el poder local. El sistema criminal probando los límites de la institucionalidad a nivel municipal. Demostrando que puede alcanzar a las figuras más visibles del Estado en ciertas regiones. Y enviando un mensaje que redefine la relación entre el poder criminal y el poder político en esos territorios. Michoacán muestra la capacidad operativa contra el Estado. La inteligencia que permite anticipar los movimientos de agentes. La disposición de atacar a esos agentes cuando son vulnerables. Y el nivel de conflicto que requiere que las instituciones se armen con herramientas de guerra para responder. Y Jalisco muestra la dimensión de la verdad diferida. Los hallazgos que no cierran heridas. Las investigaciones que no producen responsabilidades completas. Y la crisis de confianza que se acumula cuando las familias entienden que el sistema no siempre quiere encontrar todo lo que hay que encontrar. 4 dimensiones. Un solo sistema. Hay algo que une estas 4 dimensiones que es fundamental para entender por qué el problema persiste. La asimetría de tiempo. El sistema criminal opera en tiempo largo. Sus estructuras financieras se construyeron durante años. Sus relaciones con el poder local se desarrollaron durante periodos que van más allá de cualquier administración. Sus capacidades operativas se refinaron con décadas de aprendizaje. Y sus sitios como Rancho Izaguirre operaron durante periodos que los análisis periciales están apenas comenzando a dimensionar. El Estado opera en tiempo corto. En ciclos electorales. En periodos de atención pública que se miden en días. En estrategias que necesitan producir resultados que puedan ser comunicados como victorias. Esa asimetría entre el tiempo largo del sistema y el tiempo corto de las respuestas institucionales es una de las ventajas estructurales más importantes que el sistema criminal tiene sobre el Estado. No porque el Estado sea necesariamente menos capaz en términos técnicos, sino porque los incentivos del Estado lo empujan hacia el corto plazo, hacia el titular de la captura, hacia el comunicado del decomiso, hacia la conferencia de prensa que muestra resultados. Y el sistema criminal sabe que puede esperar, que puede absorber esos golpes de corto plazo, que puede reorganizarse, y que cuando el ciclo de atención se cierre, va a seguir estando ahí. ¿Qué necesitaría cambiar para que estas 4 dimensiones sean efectivamente combatidas? La dimensión financiera requiere una estrategia de inteligencia financiera que opere en el mismo tiempo largo que el sistema criminal. No operativos puntuales que generan sanciones en un momento específico. Una persecución sostenida de los flujos que financian el sistema. Con coordinación internacional que haga que mover dinero entre jurisdicciones sea cada vez más costoso. Con tecnología que permita detectar patrones que el lavado de dinero genera inevitablemente. Y con la voluntad de seguir esos patrones hasta donde lleguen. Independientemente de quien aparezca al final del hilo.
La dimensión del poder local requiere que los funcionarios municipales en territorios de alta presencia criminal tengan protección real. No solo protección física. Mecanismos que garanticen que sus decisiones no son influenciadas por amenazas que nadie puede ver desde afuera. Y que cuando esa presión se ejerce de manera visible, como ocurrió en Taxco, la respuesta del Estado sea suficientemente rápida y suficientemente fuerte como para establecer que ese tipo de presión tiene un costo que el sistema criminal no puede asumir. La dimensión operativa en Michoacán requiere que el Estado recupere la iniciativa, que deje de ser el que responde a los movimientos del sistema criminal, y empiece a ser el que genera los movimientos, con inteligencia que anticipe, con operativos que interrumpan antes de que ocurra el daño, y con una presencia sostenida en los territorios donde el sistema tiene mayor libertad de movimiento. Y la dimensión de la verdad requiere algo que ninguna estrategia de seguridad puede dar. Requiere honestidad institucional. Requiere la disposición de seguir las investigaciones hasta donde lleguen, sin considerar si el destino es incómodo, sin considerar si revelar todo lo que hay que revelar genera costos políticos, sin considerar si hay personas con poder suficiente para resistir ser nombradas. Porque mientras la verdad quede incompleta, la confianza va a seguir siendo una fractura. Y sin confianza, el Estado no puede construir la legitimidad que necesita para combatir al sistema de manera efectiva. Cerremos con los 4 casos con los que empezamos. Tamaulipas, Taxco, Michoacán, Jalisco. 4 historias que el ciclo informativo presentó como noticias separadas, que generaron sus titulares, sus ciclos de atención, sus momentos de indignación o de preocupación pública, y que después pasaron al archivo, pero que juntas dicen algo que el archivo no puede guardar. Dicen que el crimen organizado en México no solo pelea calles, también pelea dinero, también pelea autoridad, también pelea verdad, también pelea tiempo. Y mientras siga ganando en varias de esas dimensiones al mismo tiempo, el mapa no se va a calmar de verdad. No porque sea imposible, sino porque las respuestas que se están dando todavía no tienen la escala, ni la consistencia, ni el tiempo suficiente para generar el cambio de tendencia que se necesita. La pregunta no es si el sistema puede ser combatido. La pregunta es si las respuestas que existen son las adecuadas para el sistema que realmente existe. Para sus 4 dimensiones. Para su capacidad de operar en tiempo largo. Para su adaptabilidad frente a la presión. Y para su capacidad de seguir generando titulares. Con nombres diferentes. Con lugares diferentes, pero con la misma lógica de fondo. Que no descansa, que no espera, que no necesita ganar siempre. Solo necesita seguir. Y seguir. En este momento. Lo está haciendo.